Los felicito a todos los que han venido hoy, tenemos un número muy grande. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos hacer discípulos? Levante la mano. Y si no, ¿para qué vinieron? Vinieron a orar, está bien, muy bien. Vamos a comenzar, ponemos el PowerPoint. Vamos a comenzar nuestra primera lección. ¿Ok? Bien. Mientras tanto vamos a buscar nuestra lectura en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 desde el versículo 18. Ténganlo listo y ya lo vamos a leer. Quiero que estén todos atentos porque voy a ir con el micrófono y le voy a hacer preguntas personales. Dijimos que esto es un curso de entrenamiento y tenemos que interactuar. ¿Estás listo para las preguntas que te voy a hacer? No me miré con esa cara. Decime la única que tengo. Bueno, gracias. Sí. Bueno, Mateo capítulo 4, lo tenemos. Allí está nuestra placa. ¿Por qué comenzamos un curso de hacer discípulos? Bueno, porque una gran mayoría de personas, cuando hicimos la serie Haciendo Discípulos, Desafío HD, vinieron y nos dijeron, yo quiero hacer discípulos, pero no tengo la menor idea cómo funciona eso. Además hay otro gran número aquí de creyentes que ya han sido bautizados y nunca tuvieron un discipulado. Participan de un grupo pequeño, pero no de lo que es hacer un discípulo. Así que lo que vamos a hacer en estas 4 lecciones prácticas es hablar de los 4 pasos o el proceso para que una persona desde la salvación hasta que se convierta en alguien capacitado para ser otro discípulo le lleva en la vida. Primer pregunta, Norberto Jesús Pray. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona entre que se salva y está listo para ser otro discípulo? 1 año. Mínimo. Pero no es que los 10 pasos que tenemos ahí de la nueva vida en Cristo se puede dar en 10 semanas. Sí, pero tiene que aprender otras cosas también. Muy bien. Lo primero que les quiero decir es que cuando hablamos de hacer un discípulo, hablamos de un trabajo sacrificial. Mira, Jesús estuvo 3 años con los discípulos. No, No, pero Pablo después se fue a Arabia, estuvo años. Pasaron 13 años desde que se convirtió hasta que lo fue a buscar Bernabé para llevarlo, para que vos sepas el tiempo que pasó. Quiero decirles con todo esto es que cuando hablamos de hacer un discípulo hay que quitar de la cabeza los conceptos equivocados. Concepto equivocado número 1, querido hermano Mateo, hijo de Alfeo. Mateo, saquemos de la cabeza la idea de que le predicamos el evangelio, le damos 10 lecciones, lo tiramos a la pileta para que Roque lo ahogue, lo sacamos y ya tenemos un discípulo. Tampoco pensemos que un discípulo se forma en un grupo pequeño, el grupo pequeño ayuda. Tampoco un discípulo se forma en un grupo afín, jóvenes, adolescentes, matrimonio. El discípulo es una persona que aprende vivencias, verdades espirituales y experimenta todo un proceso de cambio que lleva mucho tiempo. Así que si usted o vos estás dispuesto a ser un discípulo, quiero que sepas que es la labor más importante, pero también la más difícil. Y es la que Jesús nos encomendó. El doctor Coleman, en la portada de su libro Creo en la evangelización, escribió: hacer en la iglesia otra cosa y no evangelizar es como correr los muebles del lugar cuando la casa está en llamas. Entonces yo lo voy a parafrasear a Coleman y voy a decir: hacer otra cosa en la iglesia y no hacer discípulos es como correr los muebles del lugar cuando la iglesia está en llamas. Quiere decir que cuando hablamos de hacer discípulos, en este entrenamiento vamos a hablar de 4 procesos que tienen que estar en la vida de una persona y que con mínimo le lleva 1 año. Quiero contarles que le vamos a hacer un manual escrito, como ese manual de campamento que tenemos, de cómo una persona puede ser entrenada para ser discípulos, pero no ahora, pero lo vamos a tener. Mientras tanto, los PowerPoint, y esto también se está filmando porque lo han pedido en otras iglesias, después se lo va a poder volver a ver. Primer proceso, el de esta noche, pescar. ¿Quiénes son buenos pescadores acá? Vamos, Edgardo, bien, yo te he visto con algunas fotos interesantes,
Bien, Edgardo es buen pescador. Mirá, tu mamá, ¿qué va a decir tu mamá? Muy bien, número 2, cargar con la persona. El primero es la idea de Mateo 4 que vamos a leer cuando Jesús le dice, ustedes van a ser pescadores de hombres. Nadie puede ser un discípulo si no aprende a pescar personas. Hoy vamos a hablar de pescar personas, ¿está bien? Número 2, cargar. Es la idea de el buen samaritano, aquel ejemplo que trajo Jesús para enseñarle a los discípulos lo que significaba hacer un discípulo. Es cargar con una persona, es preocuparse por él, es ir 1, 2, 3 veces a buscarlo. Es un proceso de tiempo. Número 3, lección 3, la palabra es transferir. ¿De qué estamos hablando ahí? De transferir vida. El principio está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, todos los que lo saben de memoria, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, competentes para hacer la labor a otros. Y número 4, multiplicar. Un discípulo se forma para que haga discípulo. Y hoy le vamos a presentar un borrador de la misión de la iglesia, porque algunas correcciones quizá le hagamos. Pero vamos a poner en la entrada, con un cuadro, con una luz, que cuando la gente entre o cuando se vaya, pueda pensar que nuestra misión no está acá adentro, sino está afuera, para ser discípulos. Así que repetimos los 4 pasos. Jorge Coltino, con voz potente, como acostumbras a hacerlo. Número 1, ayúdenlo a Jorge. Está más solo que Adán en el día. Vale, vamos. Número 1, número 2, número 3, número 4, sin mirar, lo decimos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, vamos al primero. Pero antes acá está nuestra misión. ¿Cuál va a ser nuestra misión en la iglesia con algunas correcciones que podamos llegar a poner? Glorificar a Dios siendo una comunidad apasionada por Cristo, Cristo es con mayúscula, donde cada discípulo es un hacedor de discípulos. Si yo sé cuál es mi misión, sé para dónde tengo que ir. Si no sé cuál es mi misión, voy para un lado y para el otro y no apunto a donde Cristo quiere. Vamos a leerla todos en voz alta. Nuestra misión es, glorificar a Dios siendo una comunidad apasionada por Cristo, donde cada discípulo es un hacedor de discípulos. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con esta primer clase que tiene que ver con pescar. ¿Por qué pescar? Porque Jesús utilizó este término. No hay discípulos si no hay pescadores. No hay discípulos si no hay pescadores. Vamos a Mateo 4. Dice la Biblia así, Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tienen? Dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la misión prioritaria para tu vida? No me la contesten en voz alta. Responda. ¿Cuál es la misión más importante que ustedes sienten como cristianos que Dios ha puesto en nuestro corazón? Segunda pregunta. En el radar de mi vida, ¿es una prioridad hacer discípulo o está por allá abajo? Miren, cuando uno habla de hacer discípulos tiene que resetear la cabeza. Y yo soy el primero que lo confieso acá públicamente, he tenido que resetear mi manera de pensar. Durante muchos años he dedicado mi vida a hacer la obra en muchos aspectos que son parte de lo que Dios quiere para la iglesia y para el ministerio. Pero he prorrogado un concepto fundamental que es
el último mandamiento que dejó Jesús, que es hacer discípulos. Así que yo les digo a todos los que han venido al curso que vamos a ser confrontados con el mismo Señor hablando a los discípulos. Supongamos que esto es el mar de Galilea. ¿Cómo lo ves, Chiche? Estás en el mar de Galilea. Estás sentadita ahí en el huguito, y acá está la barca. Como dijiste que Gardo es pescador, Gardo está adentro de la barca, está desenredando redes. Lo tenemos a Miguel, que es un pescador ignoto, y él está acomodando el tema, y aparece Jesús. Es muy interesante porque Jesús va a Galilea. ¿Por qué no fue a Jerusalén? Si él venía de Nazaret. ¿Saben que al último lugar donde un maestro judío hubiera ido fue a Galilea? Los galileos eran considerados atrasados culturales. Eran gente rústica, que hasta en su forma de hablar revelaba lo que eran. Por ejemplo, cuando Pedro está en el patio de Caifás, por la manera de hablar se dan cuenta que había estado con Jesús, era un galileo. En Hechos, capítulo 4, cuando ven que Pedro y Juan hablan de una manera tremenda, se asombran y dice la Escritura que se habían dado cuenta que estaba con Jesús porque pensaban de dónde eran, y dice, ¿cómo estos hombres viniendo de Galilea hablan como hablan? Así que Jesús no fue a Jerusalén, no fue al templo, no fue donde estaban los fariseos para buscar un discípulo, sino fue al lugar de descarte. La primera verdad que yo quiero decirle cuando vamos a pescar es que el Señor decide elegir a las personas para que hagan discípulos. Y de hecho, pensá en tu propia vida. Vos sos salvo y parte de tu familia no. Vos sos un redimido y parte de tu familia no ha creído, ni de tu trabajo han creído. Es decir, que en medio de todo el mundo, la gracia de Jesucristo nos ha llamado y nos elige con un privilegio tremendo para una misión que es solamente para las personas que Jesús ha elegido. Ahora, cuando Él llega a Galilea y comienza a hablar, vemos dos pares de hermanos, ¿verdad? Pedro y Juan, Jacobo, Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, y todos son llamados. Ahora uno se pone a pensar, Él llamó a estos y de estos 4 tuvo el grupo más íntimo, a ellos les mostró verdades tremendas, con ellos pasó la hora más amarga, a ellos les dejó el encargo de la iglesia, y cuando el Señor asciende, ellos entienden claramente lo que tenían que hacer. Por si alguno está fuera de foco, yo les quiero decir que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, no había iglesias. La gente se reunía en las casas o en los alrededores del templo. Le permitían llegar al templo todavía. Después, cuando empieza la persecución, en Hechos capítulo 8 los empiezan a correr del centro, aunque Pablo en cada lugar que iba se presentaba en la sinagoga. No en Jerusalén, pero sí en los otros lugares, después sí, cuando fue a Jerusalén. Lo cierto es que vemos un crecimiento continuo, 2.000, 3.000, 5.000 y cada vez más. De pronto empieza la persecución. Uno de los pilares es muerto, Herodes, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 12, lo hemos visto. Llegamos al siglo 100 y todas las cabezas principales habían muerto. Algunos crucificados cabeza para abajo, como Pedro, Pablo decapitado. Juan es el más viejito que tiene la visión en la isla de Patmos. Lo primero que hubiéramos dicho todo, si la iglesia está siendo perseguida por todo el imperio romano, seguramente esto se va a acabar. No hay mucha información, siglo II, algunos historiadores, pero resulta que en el siglo III hay una explosión. Y cuando Constantino decide oficializar el cristianismo como iglesia, la mitad del imperio era cristiana. Se hablaban de 60 millones de personas y 30 millones de cristianos. Así que yo me paro acá. En la última cifra que yo tengo, años 60 y pico, un poquito antes de lo que pasaba con la iglesia, luego salto al año 300, esto es historia pura, y encuentro una multitud tremenda. En el medio pasaron pestes, hubo persecuciones, hubo de todo. La mitad del imperio son cristianos. ¿Cómo lo hicieron? Porque este es el punto. ¿Cómo lo hicieron? No tenían templos, no tenían estrategias, no tenían redes sociales. ¿Cómo lo hicieron? La única manera es como le había enseñado el Señor. Discípulos que hacían discípulos. Hicieron discípulos en medio de las pestes. Hicieron discípulos en medio de la pobreza. Hicieron discípulos en medio del paganismo. El paganismo fracasa completamente.
entre muchas cosas que se dicen, ni siquiera había presupuesto para sostener los cultos paganos de Grecia y de Roma, porque el cristianismo atrapaba a las personas. Tenían algo que el imperio y la cultura no les ofrecía. Eran hombres apasionados por Cristo que hacían discípulos. ¿Por qué le cuento toda esta historia? Porque cuando nosotros hablamos de pescar en este relato, el Señor busca pescadores que entendían qué significaba el concepto de pescar. Y cuando hablamos del concepto de pescar es que un discípulo sabe que acá no tiene que pescar, tiene que pescar afuera. Gustavo, y si un domingo acá las personas toman decisión por Cristo y allí puedo hacer el encuentro con uno para ser un discípulo, ¿es válido? Claro que es válido, por supuesto. Y si estoy en el grupo pequeño y Rosa trajo una amiga y se convirtió y quien está en el grupo con ella le empieza a ser discípulo, ¿es válido? Claro. Para eso sirven los grupos pequeños. Y si estoy en el grupo de jóvenes y se convierte alguien que lo trajo uno de los muchachos y yo lo empiezo, ¿es válido? Claro que es válido. Porque la iglesia se convierte así en una manera de que las personas vengan. Pero la idea es que todos nosotros, además de todo eso, pesquemos afuera. Miren, cuando nosotros hablamos de pescar, tenemos que hablar que primero, para poder tener el concepto de pescar, de buscar personas para alcanzarlas como discípulos, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. El segundo secreto es que tenemos que aprender a tener la percepción de dónde Dios está obrando y dirigirnos ahí. En tercer lugar, tenemos que entender el privilegio que esto significa, y para tener un privilegio Jesús dijo que vengan, que dejen lo que estaban haciendo y que hagan un cambio. Y en tercer lugar, práctica, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos al primero. Prioridad implica cambios. Dijo Jesús: ustedes dejan de ser pescadores de peces y se convierten en pescadores de hombres. Yo les hablaba de todo lo que significó estos iletrados y estos trabajadores que de pronto tienen el privilegio increíble. Y imagínense lo que el Señor le dice: dedicaste la vida a alcanzar peces. ¿Cómo era un pescador? Bueno, un pescador en primer lugar era un tipo sacrificado, se comía las tormentas, los fríos, todo. Un pescador era un tipo laburante, no era un vago. En la Biblia el Señor siempre llama a personas que están ocupadas, Porque si alguien no puede ser fiel y ocuparse en lo poco que tiene, se va a ocupar en una vida. Además entendía perfectamente el concepto, pero ustedes imagínense en su mente, mírenme las manos, pescador de peces, un tope de gama, pescador de hombres. Pescador de peces estaba asociado con todo lo que había subido su vida terrenal. Dejan todo porque Él les habla de ser pescadores de hombres y entendían que aquí empezaban una misión superior, que tenía que ver con la eternidad. Algunos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista, así que tenían entrenada la cabeza de que el que venía era aquel que había anunciado Juan. Con lo cual para ellos esto generaba una tremenda expectativa. Es interesante la frase en los dos pares de hermanos. Dice que al instante, dejando las redes, le siguieron. No anduvieron con vuelta. No le dijeron al Señor: mirá, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, estoy ocupado en un ministerio. No. Vengan a ser pescadores de hombre. Frase: pescador de hombre. ¿Qué les suena? Suponete, Alan, vos te vas a convertir en un pescador de hombres. ¿Qué te sugiere esa frase? Que tengo que ir a pescar afuera. Que tengo que ir a pescar afuera. Ahora, ¿sabés que la prioridad era sencillamente decir: esto está en el corazón del Señor y tiene que ser el corazón de la iglesia? Pregunta: ¿ustedes creen que en nuestra iglesia ser discípulos es prioridad? ¿Ustedes creen que en el grupo de jóvenes, el equipo de jóvenes, tiene como prioridad ser discípulos? Por ahí algunos de nosotros estamos jugados con que la prioridad sea desarrollar dones, y está bien, desarrollar ministerio, y no tienen que dejar de hacerlo porque es parte de la enseñanza bíblica. Eso está en Efesios capítulo 4. Algunos dirán: bueno, nuestra función es organizar buenos cultos. Los cultos son una herramienta para llegar a las personas. Pero en realidad la prioridad en el corazón de Jesús está en hacer discípulos. Ustedes vean a Jesús subir al monte de Galilea, el último mandamiento. Si yo, por ejemplo, diría: vamos a reducir, simplificar los mandamientos más importantes del Señor. Bueno, Él dijo que toda la ley se reduce en 2 mandamientos. ¿Cuáles son, chichi? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente, y amarás a tu prójimo. Y el último mandamiento en Galilea: hagan discípulos. Así que escuchen: amen a Dios, amen al prójimo, hagan discípulos. Vamos de nuevo:
amen a Dios, amen al prójimo, hagan discípulos. ¿Ustedes creen que tienen relación esos 3 mandamientos? ¿Creen que tienen relación? Claro que tienen relación. Porque si yo amo a Dios es porque el amor de Cristo me ha alcanzado. Amar a Dios va a romper mi egoísmo, mi mirarme para adentro. Amar al prójimo es imposible si yo no tengo el amor de Dios en mi vida. No me interesa el prójimo. En esta sociedad a nadie le importa el prójimo, ¿verdad? Los políticos hablan de solidaridad, pero ustedes saben que es todo movimientos políticos. Los dirigentes hacen lo mismo. El cristiano ama al prójimo porque el amor de Dios ha sido inundado. Y si ama al prójimo, ¿qué lo va a dejar? ¿Que se pierda en el infierno? Va a tener como carga en su corazón hacer un discípulo. Entonces, cuando hablamos de prioridad, les tiro un número. 3.000 millones de personas. ¿Qué es ese número? Si yo les digo 3.000 millones de personas, ¿qué es ese número? Sí. No que no conocen. Nunca escucharon de Jesús. Es peor todavía. De los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, 3.000 millones, la mayoría está en la ventana 1040, Asia y África, en los países musulmanes, nunca escuchó de Jesús. Y si escucharon, lo tienen borrado por todo lo que significa las religiones donde están. Pregunta, ¿qué me produce ese número? Nada, estoy en problemas. Si ese número no me produce nada, estoy en problemas. Porque no estoy pensando como el Señor. Parte de esos 3.000 seguramente los tengo yo cerca. Un autor decía, a esas personas las tienen que ver prendidas a fuego. Son 3.000 millones de personas prendidas a fuego. Derechito camino al infierno. Y ahí viene el Señor y nos dice, ¿de qué manera lo vamos a alcanzar? Como nos enseñaba el pastor Piovano, necesitamos millones de misioneros para llegar y no los tenemos. Pero si todos los creyentes entendemos la misión que nos toca y en la porción del reino que tenemos, nos enfocamos en hacer discípulos y lo ponemos como prioridad, hay un cambio de prioridades. Dejo de prioridad en mi vida ser pescador de peces y pongo prioridad en mi vida ser pescador de hombres. Pregunta Gustavo, ¿eso significa que tenemos que dejar el trabajo? No. Eso significa que yo entiendo que mientras voy yendo, como dijo la Gran Comisión, en la universidad, en el aula con los alumnos, en la fábrica, en el frigorífico, en el comercio, en la empresa, en la clínica, en el consultorio, con los chicos donde estoy yendo y tengo en mi corazón la prioridad de hacer discípulos. Guillermo Piovano en el GEA nos decía esta frase, y en el Juntos, en el Avivando también. Él decía, hemos sacrificado en el altar de los dones la misión. Porque muchos de nosotros decimos, yo no hago discípulos porque yo tengo el don tal y lo ejercito. Y una cosa no se confronta con la otra. A ver si puedo ser práctico. Yo como pastor de la iglesia tengo la responsabilidad, junto con Egardo, Roque y Miguel, de apacentar la grey de Dios. 1 Pedro capítulo 5. Tenemos la responsabilidad de enseñar las verdades bíblicas. Tenemos la responsabilidad de pastorear a la iglesia y de equipar a todo el liderazgo, que es el que hace la obra sobre todas las personas. Pero tenemos que ser discípulos igual. Yo puedo estar en el equipo de adoración y mi responsabilidad es que podamos tener un buen tiempo de adoración hoy, el viernes, el domingo y alabamos al Señor, pero tenemos que ser discípulos. Yo soy maestro de escuela dominical y me preparo para enseñar porque tengo el don de enseñanza y está muy bien y no tengo que dejar de hacerlo, pero tengo que hacer discípulos. Es decir, lo que está queriendo decir claro acá es que un cristiano que honra al Señor tiene como prioridad eso, y a mí me parece que esto se convierte en un gran mar de Galilea, y si hablamos de pescar, tenemos que entender que la prioridad del Señor es pescar. Segundo secreto para aprender a pescar. Observen, percepción. Ahí hay un pescadito escapándose de una pecera. Y hemos dicho, no tenemos que evangelizar acá, tenemos que ir a buscar afuera. Siempre cuando hablamos de evangelizar, durante muchos años tuvimos un concepto equivocado. Y yo también, íbamos con el conjunto evangelístico por toda la ruta 19, pueblo tras pueblo. El domingo volvía por esos pueblos. Lo saludé en devoto a Egardo y no me saludó. Gracias que lo tenemos de vuelta después de su gira. Hemos orado por vos, Egardo, y también por Ramón y Sonia allí en el sur. Y saben que
yo estaba contento de que vayamos a un pueblo y 30, 40, 50 personas se convertían. Íbamos a otro lugar y 25 personas se convertían. Y teníamos números, pero no teníamos discípulos, teníamos números. Hacíamos campaña cuando fundamos la iglesia aquí en las plazas de las flores. Pasábamos la película Jesús, pasábamos La Cruz y el Puñal, en esas películas que eran... Y ya la sabíamos de memoria, La Cruz del Puñal. Nosotros le hacíamos la voz a la película, de tantas veces que la vimos. Y teníamos un cuaderno, y me acuerdo que en las campañas de Semana Santa, 100 tarjetas. Y nos abrazábamos y decíamos, lo que Dios está haciendo. Teníamos nombres, manifestaciones, no teníamos discípulos. La verdad es que salir a pescar y compartir el Evangelio es el principio de un trabajo más largo que tiene que ver con la percepción espiritual. Fíjense lo que le dijo Jesús, vengan a mí. Y entonces ahora viene bien lo práctico. Si yo voy a ser un pescador de hombres y si el primer paso es pescar, nunca voy a tener percepción si no lo sigo al maestro. ¿Qué le dijo a los discípulos? Miren, yo me voy a Nazaret, ustedes vayan a Jerusalén y pesquen allá. ¿Qué les dijo Jesús? Vengan, síganme. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. Y lo siguieron y aprendieron de él y miraba cómo él trabajaba y cómo él se relacionaba. Y aquí viene algo muy, pero muy importante respecto de esto de percepción. ¿Por qué es importante? Porque si vamos a pescar tenemos que ser intencionales. Si hablamos del primer punto que hemos dicho, que tiene que ver con pescar, y el primero que hemos hablado, que tiene que ver con, dijimos el primero, pescar, sí, el segundo, percepción. Percepción significa intencionalidad. ¿Por qué intencionalidad? Porque Jesús le dijo, mire, vengan y aprendan de mí. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, Jesús predicaba en una multitud, pero después iba a una casa. Y en Marcos capítulo 2, donde le bajaron el paralítico, había un grupo de gente en la casa. Jesús seguía y hacía un gran mensaje como el Sermón del Monte. Pero después iba en Juan 4, donde está la samaritana, y intimaba con las relaciones. Jesús predicaba y las multitudes veían sus milagros, y después iba a Jericó y estaba con Zaqueo y profundizaba. Era intencional en las relaciones. Si nosotros hablamos de percepción, yo quiero decirles que debemos ser intencionales en nuestra manera de orar. Ninguno de nosotros vamos a pescar y vamos a ser discípulos que hagan discípulos si no nos ponemos a ser intencionales en nuestra oración. Hemos sido desafiados a orar media hora por día. Levante la mano, ¿quién ha podido experimentar eso? Algunos, gloria a Dios. Los desafío a todos. Los desafío a que oren media hora. Tomen la lista de oración. Si son matrimonio, tómense un tiempo, van orando el uno con el otro, van leyendo y pongan nombres de personas que quieren ganar de sus relaciones. Porque cuando nosotros acercamos a Jesús y le pedimos, el cambio pasa en nosotros mismos. Algunos estamos llenos de temores para ser discípulos. Estamos llenos de miedo, nos falta coraje. Tenemos miedo que nos rechacen, no sabemos si nos van a recibir. Y todas esas cosas se caen a los pies del Señor cuando uno ora y ora y ora. ¿Por quién oramos hoy, David? ¿Por qué misionero oramos? Por las 2 chicas de Bolivia. ¿De dónde sacan coraje estas chicas para ser discípulos? Explícamelo vos. Si alguno de nosotros tenemos temor para ir a pescar acá afuera, ¿de dónde saca coraje los matrimonios que están en Marruecos, donde la chica, una de ellas, la esposa de Adrián, ¿cómo se llama? Mili, me dice, nosotros vamos con una mujer y nos está persiguiendo un policía y tenemos que ir a la fundación y después salimos cuando él se va y nos vamos de pueblo por pueblo esperando un lugar que nos reciban para dormir, 2 mujeres solas. Porque nosotros no podemos hacer reuniones. ¿Y qué hacen? Hacemos discípulos. ¿De dónde sacan el coraje? Han sido transformados por la presencia del Señor en oración. Nunca nos vamos a hacer ganadores de discípulos si no oramos por ellos con nombre y apellido. Pero aparte tenemos que ser intencionales en las relaciones. En el campamento de Córdoba, en una mesa largué el tema y se prendieron todos, ¿no? Y uno me dice, ¿sabe cuál es el problema? Desde que recibimos a Cristo, cortamos todas nuestras relaciones no cristianas. No sé dónde buscar discípulos. Y yo le dije, mira, hay algo que tenés que tener bien claro. Vos tenés que cortar con el mundo
y con las manifestaciones de las personas que te tiran al mundo. Si no, nunca vas a ser un discípulo que hace discípulo. Pero tenés un montón de relaciones a las cuales tenés que pedirle al Señor que ese compañero de trabajo que siempre se burló, en algún momento es quebrado por una prueba y está listo para ser un discípulo. El doctor Piovano nos decía, nunca vamos a ser un discípulo si antes el Espíritu Santo no lo convenció. ¿Se acuerdan? Y la verdad que Daniel Altares decía siempre esto. Hay dos tipos de personas que le tenemos que llevar el Evangelio. Los que quieren escuchar y los que no quieren escuchar. Gaste tiempo en los que quieren escuchar y ha sido preparados. Ore por todos. Así que vamos a ser prácticos. Miguel, ¿cómo se llama tu discípulo, el papá de la Gise que está allá? Gabriel, Guillermo. Bueno, Gabriel. Decime, ¿a Gabriel dónde lo pescaste? En el hospital. En el hospital, muy bien. ¿Y con qué método evangelístico lo ganaste? Está prohibido decirlo en la iglesia. No, está autorizado, dale. ¿Con qué? ¿Con el cubo evangelístico? A ver, ¿con qué? No, jugando al truco. Muy bien. Si quieren saber cómo es el método, tienen que venir a decirle a él, a los que les gusta jugar al truco. Voy a cambiarme de lugar. Vamos a hacerlo bien práctico. ¿Cómo andas, Mateo? ¿Cómo se llama tu discípulo? Dame uno de todo eso que trae, dale. Le dicen Pachu. Pachu, no sabe ni el nombre, pero el apodo lo sabe. Sebastián, ¿cuántos años tiene Pachu? 14. ¿Lo conocés al Pachu vos? Decime, ¿en qué iglesia lo encontraste al Pachu? No, en ninguna. ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde fuiste a pescar? En el barrio donde vivía mi viejo cuando era chico. ¿Y cómo hiciste? ¿Mandaste por las redes sociales para que vengan? ¿Cómo hiciste para pescar? No, en realidad salimos al barrio cada sábado y un sábado no había salido y cayó a mi casa. ¿Viste? Lo trajo mi viejo, se ve que estaban jugando ahí al básquet, hay una canchita. Y bueno, a partir de ahí empezó a venir al grupo y gracias a Dios se le pudo predicar y fue así. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Y yo después le voy a seguir presentando nuevos discípulos, que sé que hay un montón aquí. En un hospital, en la calle, en cualquier lugar. Entonces, cuando yo soy intencional en orar por mis relaciones y en pensar, mi radar cambia completamente y me levanto a la mañana y quizá Dios me permita esta semana tener un discípulo. ¿Sabés qué pasa, Gustavo? Yo no soy evangelista. Hacer discípulos no es un don, es un deber. Los mandamientos se obedecen, no es cuestión de dones. Porque puede ser que vos jamás puedas predicar de aquí como evangelista, pero cuando tenés la carga en el corazón, sabés que esto es una prioridad. Jesús le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, pero también una percepción que tiene que ver con esto. Tercero, rápido, además es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Dice que ellos, dejando las redes, le siguieron. Observe esta placa que hemos hecho aquí. Dice, cuando pescar discípulos se hace dentro de la iglesia, la relación entre el maestro y el discípulo es natural. Y claro, lo encuentro todas las veces en las reuniones o en el grupo. Pero cuando salimos, la búsqueda se vuelve intencional. ¿Cuántos van a aceptar el desafío de ser intencionales para pescar afuera? Ay, Señor, ¿cómo corregimos esto? O yo estoy equivocándome en los puntos, o el Espíritu. ¿Cuántos van a pedirle ayuda al Señor para ser intencionales? A ver, amén. No tengas miedo, porque es lo que el Señor te ha pedido. Ahora, pensamos en un privilegio, ¿verdad? Dice, ellos al instante dejaron las redes y les siguieron. Cuando hablamos de prioridad, significa cambios. Dejo de ser mi prioridad de las cuestiones materiales, pescar peces, y mi prioridad son las cosas eternas, hacer discípulos, ¿verdad? Cuando hablamos de percepción, hablamos de un cambio de intencionalidad. Ahora voy a ser intencional en mis relaciones y en mi oración, me voy a poner las pilas, voy a orar media hora, voy a incluir personas. Pero cuando hablamos de privilegio, esa frase, ellos dejando las redes le siguieron,
voy a entender que hacer discípulo implica renuncia. Señoras y señores, Cristo le dijo, síganme. Y ellos empezaron con las vueltas. Los dos hicieron lo mismo. Al instante dejaron y le siguieron. Muy sencillo, pero tremendamente profundo. ¿Cómo funciona hacer discípulos? Dejar para seguirle. ¿Cómo funciona ser discípulos? Dejar para seguirle. Y no puedo no dejar y seguirle, no. Y esto tiene que ver con renuncia. Porque si en los 4 puntos que hemos hablado de hacer discípulos decimos que es transferir vida, hay cosas que para ser discípulo hay que dejar. Ellos renunciaron a las redes porque si seguían con las redes no se convertían en pescadores de hombres. Pregunta del millón. ¿Qué cosa tengo que renunciar a mi vida? Que Cristo me la está pidiendo. Y que no signifique después en un discipulado una piedra de tropiezo para el que estoy discipulando. Vamos a enumerarlos, ¿les parece? Bueno, pecados ocultos y pecados públicos. Vamos a enumerarlos. Vicios y adicciones. Vamos a enumerarlos. Malas reacciones, malas palabras, enojos, resentimientos, raíces de amargura, malas costumbres. Pero vamos un poco más. Algunas cosas que son lícitas para la mayoría de la gente, pero son una piedra de tropiezo por alguien nuevo. Si yo estoy haciendo un discípulo y después que termino de hacer el discípulo, escúcheme bien, termino de hacerlo, salgo y me pasa algo con alguien y delante de él le digo, pero sos un pedazo de... El tipo me mira y dice, esa mala palabra la puedo decir. Un día tuve que hablar, no acá, ¿fue acá o en Las Flores? Cuando comenzamos sobre mayordomía. No me olvido más, yo vivía en la casita de Lavais. Y termino de predicar de que Dios era el Señor de todas las cosas. Nos subimos al auto y cuando entra la cochera, Andrés era así chiquitito, prendemos la luz y me habían escrito en el capó, en la puerta de la iglesia, la mala palabra que empieza con P. Y me habían rayado todo el capó. Y Andresito me miraba a ver qué hacía yo. Y yo había terminado de predicar. ¿Qué cree que pensaba por dentro? Mariela, ¿qué te imaginas que me salía por dentro? No me lo digas. Pero yo tuve que decir, Señor, si enseñé que vos sos el Señor de todas las cosas, Jehová dio, Jehová lo permitió y quitó, está bien. Y yo quiero decir que somos probados todo el tiempo en las cuestiones que tenemos que dejar. Tal vez en esta hora muchos de nosotros anhelaríamos a ser discípulos, pero tenemos miedo por nuestro testimonio, por nuestro carácter, por cosas que nos atan del sistema. Los discípulos soltaron las redes, soltaron lo que le ata y porque dejaron, siguieron. Quiere decir que cuando hablamos de un privilegio, es lo que escribió este hombre, aprender a ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Quienes van a ser discípulos se identifican con los intereses de Jesús. Así que como este es el mar de Galilea, acá estaban los 2 pares de hermanos, Jesús está pasando y nos dice, dejá y seguime. Y a mí me parece que se levantan los 4 discípulos, dejan las redes y le siguen. Y empezamos a seguir y se levanta Antonella y deja y le sigue y se levanta Javier, pero hay algunos que cuando viene no se levanta porque no están dispuestos a dejar. La labor más suprema que como seres humanos podemos tener, que es hacer discípulos, la estamos trayendo y vendiendo por un plato de lentejas. Por eso este es un tema muy serio. Por eso no puedo empezar a ser un discípulo, citarlo el jueves a las 5 de la tarde y yo llego a las 7:30. Me lo trajo Cristo, dejate de embromar. Al trabajo no llegás tarde porque perdés el presentismo. A ver a Unión o a Colón no llegás tarde porque querés ver el último minuto, la entrada de los equipos. Y a este que es un discípulo dejás colgado 1 hora y media. O le mandás un WhatsApp
5 segundos antes que no llegás. Y si llueve lo suspendés. ¿Se imaginan a los discípulos diciéndole al Señor, nosotros después que vos te vas, vamos a ver si hacemos las cosas? Quizá alguno de nosotros tengamos que entregar profundamente hoy. Y con esto termino, porque ya es la hora y no me voy a pasar. Con el último punto, pescar es práctica. Y entonces el primer punto es que nosotros nos vayamos, porque la próxima lección tiene que ver con transferir, tiene que ver con cargar, tiene que ver con el trabajo mano a mano con la persona. Pero primero lo tenemos que ir a pescar. ¿Podrá el Señor encontrar en todos nosotros un corazón que le dé prioridad a ser discípulos por encima de cualquier ministerio o cualquier actividad? ¿Podrá el Señor poner en nuestro corazón el privilegio que significa renunciar? Podemos tomarlo como un desafío de oración, porque la verdad, si hay algo que esperamos con este curso, es que la iglesia se encienda. Hoy me llamaron de Santiago de Caballeros y el que me llamó me dice, ¿te acordás cuando en ese congreso de jóvenes apagaron todas las luces y le hicieron prender la luz a todos los celulares, ¿no? Y empezaron así y uno empezó a cantar Enciende una luz, ¿no? Y todas las luces se movían. Y cuando yo me subí le digo, esto está muy lindo, pero lo que se tiene que encender es el corazón, no los celulares. Y para encender el corazón hay que orar. Así que yo ahora le voy a invitar a que hagamos una cosa práctica para terminar y después vamos a ofrendar. Quiero que oremos de a dos. Y yo voy a orar por ella y ella va a orar por mí para que se me encienda el corazón. Para que este sea un mar de Galilea. Para que mañana ya estemos orando y pidiendo por un discípulo. Yo me imagino, si en toda esta multitud que hay se encienden los corazones, tenemos que hacer 2 servicios en la iglesia. Porque no entramos todos acá el domingo. No hay estrategia mejor que hacer discípulos. Y no hay prioridad mayor en el corazón de Dios. Quizá a alguno le tengamos que pedir perdón en este momento, porque no hemos dedicado toda la vida a las redes. Pero yo creo firmemente que el Espíritu Santo va golpeando los corazones, va encendiendo, va poniendo carga y va a aparecer una legión de discípulos que hacen discípulos. Primera lección, pescar. Empieza con la oración y arranca cuando nos vamos. Oramos de a 2 y le pedimos al Señor que nos ayude con esto. Después oramos por la ofrenda y nos vamos a casa.